Estamos viendo la aplicación de una puerta AND en un sistema de alarma para el cinturón de seguridad. Ya, entonces tenemos tres variables de entrada. La primera A es el interruptor de puesta en marcha, ¿no? Que habíamos dicho que puede ser la llave, ¿no? Cuando la giramos en nuestro vehículo. ¿Qué pasa con esta variable? Si está encendido, el nivel va a ser alto. Si está apagado, el nivel va a ser bajo, ¿no? Si no está girada la llave, va a ser bajo. Después tenemos cinturón de seguridad, que yo creo que es un sensor, ¿no? O un final de carrera, que cuando está desabrochado el cinturón, la señal es alta. Y cuando está abrochado, la señal es baja. Y luego esta señal A, que es del giro de la llave, pasa por un temporizador y se convierte la salida de este temporizador en una entrada de mi compuerta AND. ¿Qué hace este temporizador? Dice, es un interruptor encendido, o sea, se mantiene en nivel alto durante 30 segundos. ¿Ya? Entonces se tiene que imaginar en el tiempo, se eleva la señal y se mantiene en 1 30 segundos y luego baja. Ya ese es el temporizador. Entonces, ¿cuándo voy a tener 1 acá a la salida? Cuando todas mis entradas sean igual a 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que suene? Que esté el interruptor de puesta en marcha activado, que esté mi cinturón desabrochado y que el temporizador se mantenga en alto. ¿Sí? Entonces, con estas tres condiciones activas va a sonar mi alarma, ¿no? Digamos, está bien, vamos a suponer esto. Giré la llave, no abroché el cinturón, entonces está mandando un 1 esto. Y empezó el temporizador. Empezaron los 30 segundos. Mi alarma va a sonar, ¿no? Porque todo está en 1. ¿Qué pasa si yo giro la llave y lo apago el auto? Va a dejar de sonar porque esta va a ser 0. Basta que una sea 0 para que deje de sonar. Ya, volvamos al anterior caso. Está encendido, sin abrochar y empezó el temporizador. ¿Qué pasa si yo, y está la alarma activa, ¿no? Porque las tres entradas están activas. ¿Qué pasa si yo abrocho mi cinturón? Se va a poner en bajo esta señal y eso va a provocar que mi salida sea baja o 0, ¿no? Bien. Volvamos al caso anterior. Están las 3 en 1, ¿sí? Yo giré la llave, lo prendí, no lo tengo abrochado mi cinturón, está en 1 entonces, y el temporizador está en 1, entonces va a sonar la alarma. Y esta alarma va a sonar hasta que mi temporizador llegue a los 30 segundos, si es que yo no modifico ninguna de estas dos, ¿no? Si yo mantengo mi auto en marcha y no me abroché el cinturón, esta sigue en 1. Pero este temporizador, cuando haya cumplido los 30 segundos, va a pasar a 0, entonces va a dejar de sonar la alarma. ¿Sí? Así funciona, ¿no? En los vehículos. Hay un temporizador que hace sonar ahí la alarma en el auto durante un tiempo, hasta que se calla, si es que no nos abrochamos el cinturón. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta aplicación? No. Ya. Ahora pasemos a la OR,
que es una O, ¿no? En español. La puerta OR puede tener dos o más entradas también y realiza la operación que se conoce como suma lógica. Y vamos a ver todas estas cositas de la OR. Empecemos. Dice, la OR tiene dos o más entradas y una salida, como indican los símbolos lógicos de estas figuras. ¿Ya? ¿Cómo funciona la OR? Dice, la OR genera un nivel alto a la salida cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto. ¿Sí? Eso significa que basta que una de las entradas esté en alto para que la salida sea alta. Dice, la salida se pone a nivel bajo solo cuando todas las entradas están a nivel bajo. Este es el símbolo. ¿Vieron la diferencia? Ya esta parte no es recta como la AND, es curva, ¿sí? Es así, curva. Y a ver, voy a traer aquí una AND para que comparemos. No, el dibujo, el símbolo, ¿sí? Miren, la AND es aquí recto y aquí curvo. Y la OR, esta parte es curva y tiene como una punta, ¿sí? Tiene como una punta aquí. Esa es la diferencia. Y la diferencia con el símbolo rectangular que se utiliza en la industria, la AND tiene un ampersand y la OR tiene mayor o igual a 1. Entonces, con eso se identifica que es un bloque lógico OR. Ya sabemos cómo funciona. Aquí tenemos una combinación para dos entradas, puede tener más entradas. Vemos que solamente da 0 en la salida cuando ambas son 0. En el resto es 1. Aquí tenemos la tabla también. La salida es 0 solamente cuando todas las entradas son 0. Acá tenemos un ejemplo con trenes de impulso. Tenemos un 1001 para la A, un 1100 para la B y vamos a tener 0 solo cuando las dos entradas sean 0. Aquí tenemos entonces un 1, un 1, un 0 y un 1. Entonces, este sería el diagrama de tiempo para la salida, que su variable es la X. Aquí tenemos otro diagrama donde hay que hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Marcamos en el tiempo todas las transiciones. Aquí hay una en la A, luego viene la B, la marcamos, luego la A, marcamos, A también, marcamos, y así vamos a definir los periodos de tiempo en los que vamos a hacer la operación lógica. Aquí tenemos 0, 1, entonces 1, aquí tenemos 1, 1, da 1, 1, 0 da 1, 1, 1 da 1, 0, 1 da 1 y aquí tenemos un 0 y un 0. ¿Sí? Aquí sería bueno, ahora que veo este gráfico, para que esté más clarito, sería bueno marcar el nivel 0, ¿no? Entonces, así queda más clarito cuando tenemos un 1 y un 0. Aquí tenemos 0, 0, entonces el 0. Bien, esto es con un tren de impulsos, con trenes de impulsos, ¿no? Una entrada, dos entradas, una salida. ¿Este es el mismo? Sí. Aquí tenemos un ejemplo con tres entradas.
Ustedes lo pueden revisar con más calma, ¿listo? Solo va a salir 0 cuando todos sean 0. Aquí hay un 1. Aquí hay 0. ¿Sí? Por eso baja. Aquí hay un 1. Aquí hay 0 también. Bien. Aquí tenemos las expresiones lógicas. La expresión lógica es con un más. ¿Sí? A más B. Esto significa un OR entre A y B. Y aquí tenemos unos ejemplos con 2 entradas, con 3 entradas, con 4 entradas. Y la tabla. ¿Sí? Solo es 0 la salida cuando todas las entradas son 0. Bien, veamos un sensor de puerta-ventana abierta. Y aquí tenemos un circuito de alarma, ¿no?, que va a sonar, puede ser un buzzer que va a sonar cuando le llegue un 1. Un sistema de detección de intrusos simplificado que utiliza una puerta OR. Entonces, cuando una ventana o una puerta está abierta, va a mandar un 1. ¿Sí? Tenemos tres objetos. Pueden ser 3 ventanas o 3 puertas. Entonces, esto significa que basta que uno de estos 3 objetos esté abierto para que suene la alarma. ¿Sí? Solamente esta alarma va a estar silenciada cuando las 3 ventanas o puertas estén cerradas. Bien. Ahora vamos a ver la puerta NAND. Aquí tenemos lo que vamos a repasar. Dice que las puertas NAND se pueden combinar para implementar las operaciones de las puertas AND, OR y del inversor. O sea, haciendo unas configuraciones de NAND podemos obtener la AND, OR y el inversor. Esa es una propiedad, ¿no? Y vamos con la NAND. Aquí está la representación de la NAND, que es una combinación de la NOT y la AND. ¿Sí? Entonces, esto es como se representa la NAND. Tenemos una AND dibujada y la negación. ¿Sí? Esta es la NAND. Esto equivale a tener una puerta lógica AND seguida por una puerta lógica NOT. Y se representa así en la industria: un cuadrado, el ampersand y la negación a la salida. ¿Cómo funciona la NAND? Dice, genera una salida a nivel bajo solo cuando todas las entradas están a nivel alto. ¿Ya? Entonces, con esta regla ya nosotros podemos construir la tabla de verdad. ¿Sí? Solo vamos a tener nivel bajo cuando todas las entradas sean altas. Entonces vemos aquí unas combinaciones para 2 entradas y, como dice acá, vamos a tener bajo solo cuando todas las entradas estén en nivel alto. El resto tiene 1. Y aquí tenemos otro ejercicio de trenes de impulso, 3 variables en una NAND. Entonces tenemos que pensar que vamos a tener 0 cuando nuestras 3 variables sean 1. Entonces aquí tenemos un 0 porque en este periodo las 3 están en 1. En este periodo también están en 1, entonces 0. Y el resto está en 1 porque al menos una variable está en 0. ¿Sí? Así se expresa la NAND. Viene la variable seguida de la otra y la negación con esta rayita encima de las letras. La tabla de verdad.
solo es 0 cuando todas las entradas es igual a 1. Ahora viene la NOR. La NOR es una combinación también de una NOT, pero ahora con una OR. E implica una función OR con salida invertida. ¿Sí? Esto es como una AND con la salida invertida, la NAND, ¿no? Es una AND con salida invertida. Ahora la NOR es una OR con la salida invertida. Se representa así el símbolo de la OR con este circulito de negación. Esta es la NOR, que equivale a una OR seguida de una NOT. Y este es su bloque en la industria. ¿Cómo funciona la NOR? Dice, genera una salida a nivel bajo cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto. Solo cuando todas sus entradas estén en nivel bajo, la salida va a ser alta. ¿Ya? Entonces con esa regla podemos crear ya nuestra tabla de verdad. Solo cuando todas sus entradas estén en bajo, la salida va a ser alto. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario que ustedes se memoricen la tabla de verdad de la NOR y de la NAND, ¿no? Ustedes solamente combinan una AND y una NOT y ya van a poder deducir la tabla de verdad de la NAND. Lo mismo para la NOR. No es necesario que se aprendan la tabla de la NOR. Ustedes pueden construirla con una OR y una NOT. ¿Sí? Aquí tenemos un tren de impulso. Así se expresa la NOR. Como es una OR negada, tenemos la sumatoria. Utilizamos el símbolo de sumatoria y la negación por arriba. La salida es alta solamente cuando todas las entradas son bajas. Bien, y vamos a terminar con la OR exclusiva y la NOR exclusiva. ¿Ya? Para estas puertas, la característica de estas puertas es que solo tienen dos entradas, ¿ya? No pueden tener más, solamente dos entradas. ¿Qué pasa con la OR exclusiva? Esto sí ya lo tienen que memorizar. Se pone en nivel alto solo cuando las dos entradas están a nivel lógico opuestos. ¿Sí? Esta es una tabla interesante, ¿no? Así se representa la OR exclusiva. Es como una OR, pero le ponemos esta curva antes del símbolo. Esta es su simbología en la industria. Y aquí tenemos su tabla de verdad. Vemos que cuando las entradas son iguales, la salida va a ser 0. 0, 0 da 0, 1, 1 da 0. Solo cuando sus entradas son opuestas, la salida es 1. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿no? Un cierto sistema está formado por dos circuitos idénticos que funcionan en paralelo, ¿no? Aquí hay un circuito A y un circuito B. Mientras que ambos funcionan correctamente, la salida de los dos circuitos son iguales. Si uno de los circuitos falla, las salidas serán niveles opuestos en ese instante. Si uno de los circuitos falla, las salidas serán niveles opuestos en ese instante. Establece un método para detectar que se ha producido un fallo en uno de los circuitos. ¿Ya? Entonces, en este caso, utilizaríamos una OR exclusiva porque nos va a dar un nivel alto que indica un fallo. Este nivel alto indica un fallo. Se va a presentar solo cuando uno de los dos circuitos falle. ¿Ya? Esa es una aplicación, un ejemplo. Y luego tenemos la NOR exclusiva. Veamos la diferencia. Voy a llevar esta. Esta también funciona solamente para dos entradas. Miren, la NOR exclusiva se dibuja así. Es como una
OR exclusiva, pero tiene una negación a la salida. ¿Ya? Esa es la diferencia con la OR exclusiva que estoy aquí moviendo. ¿Y cuál es la lógica de esta? Que la salida va a ser 1 solamente cuando... Esta también funciona solo con 2 entradas, ¿ya? No es para más entradas. Es 1 la salida cuando sus entradas son iguales y es 0 cuando sus entradas son opuestas. Entonces la NOR exclusiva viene a ser como la negación de la OR exclusiva, ¿sí? Entonces la podemos deducir la NOR exclusiva a partir de la OR exclusiva porque es una negación, ¿sí? Bien, terminamos justo a tiempo con la presentación de las puertas lógicas, ¿ya? Entonces, bueno, supongo que es un tema ya familiar para ustedes por la materia de álgebra. Quizás sea nuevo esto de los trenes de impulso, ¿no? Sí. Entonces, en el examen pueden entrar preguntas de este estilo, ¿ya? Trenes de impulso. O también pueden entrar preguntas de aplicaciones, así como vimos con esta aplicación, ¿no? Sensor de puerta o ventana abierta. Yo les puedo plantear un sistema y ustedes tienen que resolver, tienen que escoger qué puerta lógica utilizar para que funcione como se requiere, ¿no? Aquí vimos también un ejemplo de un sistema de alarma para el cinturón de seguridad. Vimos una aplicación para determinar la frecuencia de un tren de impulsos. Aquí combinamos una AND con un contador y un registro de decodificador con su display, ¿ya? Así que yo puedo combinar todas estas aplicaciones para crear preguntas que pueden ir en su examen final. Bien, ¿alguna consulta sobre este tema? Parece que no. Bueno, bien, entonces voy a publicar unos ejercicios de esta nueva unidad. Eh, Falta una unidad más que la vamos a ver el jueves y con eso terminamos. Bueno, Una pregunta sí, para lo de la presentación del proyecto final del reporte del 100%.